Bienvenidos, bienvenidas a este video. Hola, Yomar. Vamos a permitir que Yomar se una a este video, a esta entrevista, que es la segunda de todo un ciclo de entrevistas que se titula 2020-2021 de la experiencia del futuro. Hola, Yomar. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hoy un día bastante ajetreado. A ver que movilizo esto un poquito. Sí, están las energías como muy así, como... Sí, totalmente. Pero bueno, ha sido un gran día. Celebramos el cumpleaños de una amiga, Ay, qué bien. 33 años en este ecosistema mundo, rodeada de bebés, ha sido muy bonito. Así Ah, qué que bien. para venir directita aquí. Simplemente estaba haciendo como una pequeña intro de explicar que este es un ciclo de entrevistas, que esta es la segunda, que ayer estuvimos con Frederick y fue una experiencia muy interesante, muy curiosa. Él estuvo hablando sobre, principalmente sobre el eje nodal, también sobre cómo él vivencia esta idea de la astrología como algo vivo, que no se separa de la experiencia cotidiana. Estuvo hablando de la cuadratura Saturno-Urano, que es algo, un tránsito protagónico del año que viene. También estuvo hablando del trígono, lo tengo aquí, Saturno-Acuario al nodo norte en Géminis, que irá de marzo a noviembre, ¿no? O sea, cada persona ahí trayendo su mirada. Y hoy pues nos vamos a adentrar en tu mundo, Guiomar. Ujú. Así es. Ahora mismo aquí está empezando a llover y a veces cae un poco fuerte, o sea que espero que no se corte la conexión, ¿no? Porque a veces cuando llueve muy fuerte pues se corta momentáneamente, pero bueno, a ver si aguanta, ¿no? Entonces, Vale. yo estaba mirándolo desde como dices, como desde el punto de vista de Lilith. Quería aportar esa visión, ¿no? ¿Qué nos trae Lilith? Porque para mí Lilith es una figura muy importante, bueno, es una figura muy relevante, muy destacada en mi carta, es decir, porque junto con Marte lo tengo en un eje cardinal, lo tengo en el conjuntador Cielo. Ujú. Entonces es lo que más cerca tengo del eje cardinal de cualquiera de los ejes es Lilith y Marte, ¿no? Entonces me siento muy identificada con Lilith. Además, bueno, sabes que he escrito una serie de artículos sobre Lilith en cada uno de los signos y casas o por aspectos, y todo esto ha sido rodeado por una serie de circunstancias que tienen que ver mucho con Lilith, porque Lilith nos trae la magia, nos trae eh, la realidad más allá de las tres dimensiones, nos trae ese lenguaje del alma, es también, trae a través del lenguaje del alma, llega lo nuevo al planeta, ¿no? Entonces, también Lilith es una mujer, es una figura femenina y se dice en la leyenda que fue la mujer primigenia de Adán, pero cuando ella quería igualdad en la relación, él decidió que no, se lo dijo, se quejó a Dios, por así decirlo, que ella quería igualdad y dice, no me gusta esta mujer, quítamela y ponme otra más sumisa. Entonces, una de las leyendas dice que Dios desmaterializó a Lilith y Lilith se quedó en el éter ahí un poco como mosqueada contra el ego de los hombres porque dice, bueno, ya santo de qué, me quedo yo aquí arriba y tú ahí encarnado disfrutando, ¿no? Entonces Lilith desde entonces está como con ganas de venir a encarnar y ahora creo que es su momento. O sea, ahora empezamos a una etapa de la humanidad donde estamos lo suficientemente maduros como para poder encarnar esa energía que es tan poderosa y tan potente porque es una energía que es multidimensional, es emocional, es energética y o sea, dicen que el ser humano utiliza solamente un 10% de su cerebro y yo pienso que es porque el otro 90% no cree que existe. Y ese otro 90% sería Lilith y todo lo que nos aporta, ¿no? Entonces Ujú. creo que integrar este aspecto menos tangible que ha sido vilipendiado a lo largo de la historia, porque la gente se creía que, no sé, el patriarcado es como, imagínate, ¿no? Mira al cielo y ve que hay nubes y dice, oh, eso es horrible, eso asusta mucho, porque esas nubes no traen nada bueno, ¿no? Y entonces, cuando se mira a Lilith, muchas veces se mira la primera capa finita, que a lo mejor tiene que ver con el bajo astral, porque eso es parte de la realidad emocional y energética, es decir, todas esas emociones
más densas, repetidas, serían esas capas de nubes que hay en el cielo que cuando se mira hacia Lilith, hacia lo intangible, se ve eso y se piensa que eso es todo lo que ella es, ¿no? Y no, ella no es esa capa fina de emociones densas repetidas, sino que es mucho más, al igual que la energía femenina es mucho más que simplemente un poco de reactividad emocional, ¿no? Entonces, sí. Es interesante porque, vale, para aterrizar un poquito todo esto que nos has traído, me gustaría para realmente hablar de lo que sería el 2020-2021, cómo esto que tú traes tiene mucho que ver con el tránsito, para quien no lo sepa, de Lilith del signo de Aries al signo de Tauro. Sí, Hace muy poquito tiempo que Lilith entró en Tauro, ¿no? Entonces esto, por eso Guiomar está hablando de que es el momento de encuerpar, porque Tauro es un signo de tierra que tiene que ver con esto, con el crear cuerpo, con el hacer materia, con el estabilizar como signo fijo, signo de mitad de estación en la materia. Entonces me gustaría varias cosas, si puedes hablar sobre esto. Por un lado, ¿cuál es para ti la dinámica de Lilith en Aries, que hasta ahora hemos transitado en relación con todo el panorama energético del 2020, ¿sí? Y más atrás. ¿Y cómo es para ti la idea de Lilith en Tauro de vuelta dentro del panorama energético? Esas son, igual te las puedo decir después, pero tengo dos preguntas más. La vale. otra, si no las retienes, yo luego te las comparto, pero de pronto te da para ir hilando, ¿no? Otra cosa es que al hablar tú de este componente de liberación de lo transpersonal, irremediablemente me ha venido a la cabeza Urano. Entonces, de Sí. pronto me gustaría también si pudieras tejer esta relación entre lo Lilith y lo uraniano. Y por último, la última pregunta es para dar un poco de contexto también taurino, tangible, si podrías explicar para las personas que nos escuchan qué es Lilith a nivel astronómico, A ¿sí? nivel, Porque sí, creo que eso da mucho, baja mucho la información. sí, sí. Bien, entonces empezaré por allí. Lilith a nivel astronómico no tiene cuerpo, es una figura intangible, o sea, es, en realidad matemáticamente es, hay dos versiones, una de ellas, que es la que más me gusta a mí, por algo que luego explico que me sucedió. Entonces, bueno, la versión que más me gusta a mí es que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es exactamente redonda, sino es un poco elíptica. Toda elipse tiene dos focos. En uno de los focos está la Tierra y en el otro foco no hay nada, pero eso es Lilith. Ese foco a su vez coincide desde el punto de vista de la Tierra con el apogeo lunar, que es decir, el punto de la órbita más lejano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, el apogeo lunar o el segundo punto focal de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra sería Lilith. Me gusta el punto focal porque cuando Lilith entró en Acuario, que es mi Lilith, en el que fue hace el año pasado, no el anterior, coincidió que luego había un eclipse también al día siguiente, o sea, a los 2 días había un eclipse de luna y entonces fui a hacer fotos y cuando vi las fotos resulta que salía la luna perfectamente y enfrente de la luna había como una luna en negro que tapaba la luna. Y eso es la fotografía, era un reflejo en el objetivo, pero era para mí muy simbólico que Lilith me ha regalado, o sea, a lo largo de todo el tiempo que he estado trabajando con Lilith he tenido muchísimas coincidencias y cosas curiosas que ocurren, o sea, Lilith me va hablando a través de los sucesos, ¿no? Y este fue uno de tantos. Entre otras cosas, también, otra cosa que me contó, bueno, otra cosa que me sucedió cuando terminé toda la serie de Lilith, estaba en Chile, me fui a un viaje y de repente el guía me habla de una figura, de un tallado de Lilith, me cuenta lo que es y me dice que es una leyenda que surge de Irak, de Mesopotamia. Y yo fui concebida en Irak. Wow. Entonces, es Wow. como, es muy rayante, pero hay muchas coincidencias. Pero bueno, a lo que voy. Lilith astronómica, punto matemático. Luego, el año 2020 empieza con Lilith terminando Piscis y a finales de enero entra en Aries. Poco después
hay un eclipse lunar, creo que es, sí, lunar en Leo, y creo que era, sí, bueno, un eclipse en Leo, ahora no me acuerdo si era... y entonces resulta que ese Lilith entrando en Aries, lo que nos habla es memorias de encierro. Cualquier persona que tenga Lilith en Aries no soporta estar encerrado, ¿vale? Porque es como que hay memorias celulares ancestrales de haber sido encarcelado o enterrado vivo o este tipo de historias, ¿no? Entonces es como que no soporto estar encerrado, ¿vale? Y lo que nos invita Lilith en Aries es a entender que lo que te encierra es tu ego, son tus estructuras mentales, es la cárcel del alma, lo que en realidad te está encerrando. No es nada físico, sino la cárcel del alma. Entonces, Lilith en Aries también nos invita a reflexionar sobre el ego y su papel, porque si tú te enrocas en la identificación egoica con Lilith en Aries, te vas a encontrar enfrente muchísima resistencia, ¿vale? Entonces te obliga un poco como a soltar esas resistencias y a través de hacerte blandito puedes entonces soltar esas identificaciones egoicas y encontrar tu libertad dentro de ti, más allá de ese ego, ¿no? Y luego con Urano es muy interesante porque Lilith ha estado conectada con Urano y con Quirón prácticamente la mitad del año 2020, o sea, todos los días prácticamente, ¿no? Y, y resulta que Lilith con Urano es, Urano rige Acuario. Antes he comentado, es mi Lilith. Lilith con Urano, Lilith Acuario, Lilith Casa 11, lo que habla es bueno, es de entrada es como la persona con esta Lilith tiene un valor, algo que es propio, que no reconoce y que lo tiene como enterrado, porque es un valor, es un don, es algo que nace de dentro, que cree que no encaja, que cree que no pertenece a la sociedad en la que está. Entonces, uno acaba achicándose, haciéndose pequeñito y adaptándose al entorno que hay, a la familia que hay, a una familia que está muy desunida, que no tiene unas conexiones reales, para luego salir al mundo y repetir las mismas relaciones defectuosas con los demás. Entonces, lo que sucede aquí es que uno termina viendo a todo el mundo como malos y buenos, amigos y enemigos, y sospechando del mundo fuera, ¿vale? Se ve la analogía con las memorias de encierro y el encierro que hemos estado viviendo con el coronavirus y ese sospechar el que unos dicen esto y otros dicen lo otro y todo el mundo así viéndose como no me fío de ti, me junto contigo porque sí que me fío de ti, y luego entra, todavía estaba el nodo norte en Cáncer, luego entra en Géminis para diciendo, a ver, paz y amor, que aquí tenemos que hacernos amigos de todos, ¿no? Que es ya cuando nodo norte entra en Géminis, cuando aquí en España levantan el encierro y podemos empezar a salir a principios de mayo, ¿vale? Entonces, digamos que Lilith en esa época nos está realmente invitando, o sea, porque podemos verlo desde el punto de vista de la restricción, de lo negativo, ¿no? De que me siento encerrado, de que no me puedo fiar de los demás, de que tú me entiendes, tú no, de que el mundo hay peligros, que en casa también hay peligros, ¿vale? Eso sería la versión baja, la versión inconsciente, que ocurre cuando tú te identificas con esa energía. Pero Lilith dice, es que no te puedes tomar personal el ámbito donde ella está, porque es demasiado energía y esa energía tiene que atravesarte sí o sí, porque es algo para el mundo que tú traes. Entonces, Lilith, Urano, en vibración alta, cuando ya lo ha superado, es yo reconozco mi valor, yo me doy cuenta que si niego esa parte esencial de mí, voy a estar siempre mal, triste, no voy a ser completamente yo. Y si yo reconozco mi valor, entonces lo que puede ocurrir es que si salgo al mundo, como estoy yo conectado con mi valor, automáticamente activo ese valor en los demás. Entonces, si yo soy mi propio sol, propago soles. Eso es Lilith Urano, o Lilith Acuario o Casa 11. ¿Vale? Entonces es la propagación de la consciencia. Es muy Entonces, interesante. Lilith en Aries, sí, Lilith en Disculpa, Aries es
saca tu creatividad, sé tú realmente tú, independientemente de lo que opinen los demás, y Lilith a Acuario, porque para mí Aries Acuario son energías muy, muy similares, ¿no? Y luego conecta con los demás desde allí, ¿no? O sea, saca tu esencia, básicamente. Y creo que ha sido un periodo, sobre todo la primera mitad del año, de realmente con ese nodo norte en Cáncer, que todavía estaba ya en los últimos grados, o en los primeros, mejor dicho, donde era como, venga, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, conecta contigo, desentierra ese tesoro que llevas ahí dentro y conecta con ello y sácalo, ¿no? Y luego, pues toda la parte de activación de conexión esencial contigo, ¿no? Y con los demás. Eso es la primera parte del año. Pero luego, en la segunda parte del año, Lilith empezó a hacer aspectos a la gran conjunción, a Júpiter, Plutón y Saturno. Y ahí ya empezó más el rock and roll, porque en cierta manera, por lo menos desde, si eres un poco consciente, si has sido consciente durante esta etapa, el encierro, esta primera mitad de año se ha vivido muy bien. Pero a partir de la segunda mitad es donde ya Lilith con Júpiter, con Plutón y Saturno, ya esa es más dura, ¿no? Porque, por ejemplo, Lilith-Júpiter amplía mucho la mente. Entonces, te permite llegar más allá, soñar más allá, ver más allá, conectar multidimensionalmente. Pero Lilith-Júpiter es la quinta esencia de entra la luz y sale la mierda. Entonces, Lilith-Júpiter pide integración sí o sí. Todo lo que has negado, todo lo que habías puesto debajo de la alfombra para no verlo, ahora lo tienes que sacar a la luz. O sea, la lupa de Júpiter lo que hace es ampliar las polaridades para que no te quede otra que verlo claramente y decir, ostras, yo aquí no estaba siendo coherente conmigo mismo. Y te obliga a integrarlo. Y si no lo integras consciente y voluntariamente, es a base de hostias, básicamente, ¿no? Es a base de un choque o algo muy fuerte, muy brusco. Entonces, esa Lilith ya es bastante durilla. Lilith con Plutón lo que hace es sacar todas las memorias celulares traumáticas que hay enterradas, ¿no? Entonces, toda la bronca, todos los miedos, todas las dependencias, todo el desgarro, todo es una Lilith que da muchísima inseguridad, muchísimo miedo. Y luego, por último, Lilith-Saturno son memorias de fracaso. Entonces, si no estás alineado con tu propósito de vida, Lilith-Saturno te hace sentir mucha inestabilidad emocional. Entonces, obliga a realmente conectar con lo que es profundamente tuyo. Entonces, como vemos, es todo un año de independizarse, de singularizarse, de ser realmente tú, de conectar con tu valor real. Sobre todo, o sea, Lilith Aries es sé tú. Entonces, junto con ese eclipse en Leo que decía a principios de año, ha sido para mí un año muy de conectar con tu esencia. En ese encierro, aunque estuvieras con familia, la gente que estaba en familia muchas veces se veían obligados como, a ver, tengo que estar conmigo misma en algún momento, aunque sea en el cuarto de baño, pero tengo que estar conmigo misma. Entonces, toda esa singularización y esa independencia ha tenido que verse contrastada con la codependencia, que era también los últimos coletazos del nodo norte en Cáncer, ¿no? O sea, ¿dónde estás siendo codependiente? ¿Dónde estás enganchándote a otros o dependiendo de otros para que tú estés bien, ¿no? Priorízate a ti primero. Y de hecho, muchos hemos salido del encierro diciendo, me he sentido tan bien yo conmigo misma que ahora me voy a relacionar de otra manera con el mundo, ¿vale? Y eso es lo que ya se conecta con Lilith en Tauro y con el año que viene. Entonces, para mí, digamos que este año ha sido un año de singularización, de independización, de conectar contigo, para luego el año que viene es un año de madurez, de aplicación y de lo que llevas en esencia a través de relaciones, todo tipo de relaciones, ¿no? Y Lilith en Tauro, que acaba de entrar, que estará hasta julio del año que viene, hasta el 19 de julio, no, 19
Sí, bueno, a mediados de julio más o menos, creo que era el 19. Entonces, Lilith en Tauro lo que nos trae es alma grande, cuerpo pequeño. Entonces son valores más espirituales, más elevados, que bajan y encarnan, que tienen que bajar y encarnar al cuerpo. Entonces, para mí, Tauro es el signo que tiene que aprender a encarnar. No es, se asocia con el signo de la materia, pero para mí todos los signos tienen que aprender lo que son, porque de entrada no lo son. Entonces, por ejemplo, un Tauro tiene fama de ser torpe. ¿Por qué? Porque no coordina con su cuerpo, tiene que aprender a hacerlo, no es grácil como un Virgo. Un Tauro tiene fama de cabezón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le cuesta muchísimo concentrarse, porque está muy disperso, ¿vale? Entonces, Lilith en Tauro aprende a encarnar. Porque Lilith siempre aumenta el arquetipo, lo aumenta en magnitud, en dimensión, en todos los sitios, ¿no? Entonces, se trata son valores nuevos para el planeta que todas las personas, porque la forma en que Lilith funciona es que a través de cada persona, cada uno con sus Lilith, cada uno aporta algo al colectivo desde la energía de su Lilith, independientemente de lo que haga conscientemente. Eso está funcionando, ¿vale? Entonces, con esta Lilith estamos bajando nuevas formas de nuevos valores relativo a relaciones, entre otras cosas, por esa entrada que tuvo Saturno en Acuario y luego vuelta a entrar junto con Júpiter en diciembre, ¿no? Entonces, es que a veces son varios factores, ¿no?, que entran. Y todo esto, junto con que tú preguntabas antes, Urano, o sea, para mí las figuras que son relativas a la información del alma son Urano, Lilith y Quirón. Y como hemos visto, la primera mitad del año 2020 estaban conectados todo el rato, los tres. Entonces, Urano es como información que entra, la luz que entra nueva. Quirón es la conexión entre la información del alma y el cuerpo. Y Lilith es como el lenguaje, ¿vale? Entonces, digamos que toda la primera mitad del año estaba entrando información y en el año 2021 el patrón va a ser un poco diferente porque me he hecho anotaciones que al final no sé si me he enterado porque al final esas anotaciones parecen la pizarra de un científico loco. pero, pero más o menos el año que viene cambia mucho el patrón porque entran y salen los aspectos de diferentes maneras, ¿no? Entonces hay varios momentos en donde Lilith vuelve a conectar con Urano, pero luego se deshace esa conexión. Sobre todo a principios, en enero, va a ser un poco duro, porque en enero Lilith se junta con Urano y con Marte, y acordaros que eso pasó a principios del 2020, ¿no? Entonces huele un poco a encierro eso. Y hace cuadratura a todos los planetas que acaban de entrar en Acuario y que son Mercurio, Júpiter, Saturno, Luna y por extensión, aunque ya un poquito más lejos, Plutón y Sol en Capricornio. Entonces ahí hay como mucha energía potente de Lilith conectándose al mismo tiempo, porque hablamos de Urano, de conectar soles o en su versión más baja de ver enemigos, de Marte en versión baja, de memorias de encierro, en versión elevada ser auténtico, ser tú mismo. Mercurio, que por ahí es donde nos podemos librar, es la mente cuántica, la mente libre. Entonces, si no nos tomamos en serio todo lo que está pasando a nuestro alrededor, si entendemos que somos creadores de nuestra realidad, podremos surfear más fácilmente ese tránsito de enero, que me parece como el mes más, para mí el punto más llamativo, ¿no? Porque es como una cuadratura que están todos en Acuario, finales de Capricornio y en Tauro, ¿no? Entonces, esa parte puede ser interesante, navegarla. Todo pasa. Inciso,
¿Qué? Disculpa, voy a poner ahora en vibración porque me estaban llegando mensajitos. Quería compartirte algo con toda esta narrativa que has ido tejiendo. Eh, Me venía esta relación, por un lado, entre los bebotes, los bebés, ¿no? Y lo taurino, ¿no? Como esto que decías de cómo lo taurino, la energía taurina que nos habita, tiene que aprender a ser materia, ¿no? Y es un poco, me venía esta imagen del bebé aprendiendo a ser cuerpo, ¿no? Sí, Cómo va desarrollando toda una serie de patrones, de organizaciones, como todo el inicio de nuestra vida es un proceso de intento tras intento, ¿no? De juego, persistencia y repetición para ir aprendiendo a tejer y a coordinar este cuerpo que somos, ¿no? Y es muy interesante cómo has hablado ya de Marte, pero cómo Lilith ha estado muy en relación por signo, ¿no? Con Marte y con Quirón, precisamente, ¿no? Y es muy interesante cómo traías esta idea de a comienzo del año, esta toma de conciencia de quién soy yo adentro, ¿no? ¿Cuál es mi valor? Y luego cómo Marte retrograda. Lo comparto como desde mi fascinación de cómo se va hilvanando todo. ¿Por qué? Porque es fascinante. Porque Marte está vinculado a nuestra manera de ir al mundo, sí, ¿no? Que sí. tiene mucho que ver con cómo aprendemos a ser cuerpo. Entonces, si de pronto hay una retrogradación, es como un retroceso de esta manera de ir al mundo. Y esto nos permite afilar la conexión con eso que se ha ido desvelando o que se está desvelando desde el comienzo de año, ¿no? De quién soy. Ok, estoy conectando con algo que soy, con un valor, pero todavía estoy en dinámicas que no encuentran el punto de encaje, de cuajo, ¿no? Entonces la retrogradación de Marte, en la que todavía estamos inmersas, permite hacer esta reconexión, y justo ahí Lilith entra en Tauro como una posibilidad de que esta reconexión se encuerpe, se haga tejido, y cotidianamente, porque al final esto es una práctica cotidiana, la podamos experimentar, ¿no? Me gustaría un poco, Lilith, te he llamado Lilith, qué No me mal, importa. te pega. No, me gustaría que bajases un poquito esto. Sí, te voy a pedir que pongas ejemplos, te voy a pedir que de pronto nos hables de alguna experiencia tuya, alguna anécdota, que nos cuentes qué es encarnar a Lilith en nuestro cotidiano, porque a veces, y en parte es uno de los objetivos de este ciclo, la astrología nos lleva a narrativas muy abstractas, y que cuando ya trabajas con ella es más fácil como enseguida conectarla con momentos cotidianos, pero no siempre es posible hacer este puente, ¿no? Entonces, por esto, si puedes traernos anécdotas, ejemplos, formas en las que podemos traer a nuestro día a día estas imágenes, estas narrativas. Vale, entonces, empezando 2020 así muy rápido, básicamente empezamos el año, acabamos el año anterior como pollo sin cabeza, ¿no? Mucho estrés, mucha ansiedad, mucho perdido en el patriarcado y unos valores absurdos que ya no nos identifican para nada. El Nodo Norte había pasado por Cáncer para diciendo, cuídate, cuida tu cuerpo, y tú, sí, 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 cuido mi cuerpo, pero tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, Nodo Sur en Capricornio, y como que no nos enterábamos, ¿no? Entonces, llega el coronavirus, llega el encierro, antes de eso llega Lilith en Aries, y todo esto nos lleva a decir, espera, espera, para, frena, frena, conecta contigo, conecta con tu esencia, sé tú, qué es importante para ti, qué necesitas tú, y nos damos cuenta que, a ver, yo necesito estar conectado conmigo, yo necesito cuidarme a mí, yo necesito sentirme yo bien, yo necesito, uy, no estamos haciendo deporte, necesito hacer deporte, necesito cosas que no, y salir al aire libre, no me basta con estar encerrado, necesito cuidarme. Y empezamos a darnos cuenta de que todo parte de ti y tú tienes que estar bien. Y de repente hemos estado muy bien nosotros con nosotros mismos, nos vuelven a sacar al mundo y como que otra vez la dinámica se dispersa un poquito, ¿no? Se va un poco loco, esto mayo, junio, julio, y luego ya es cuando el nodo norte pasa a Géminis, que ahí es como nos obliga a relacionarnos con el otro, a buscar un puente con el otro,
a no creerse los radicalismos. Y al mismo tiempo Lilith empieza a aspectar, como he dicho, Júpiter, Saturno y Plutón, que están en Capricornio, que nos están diciendo, a ver, toda esa mierdecilla que tenías ahí debajo de la alfombra, no basta con estar 2 o 3 o los que sean meses encerradito en casa ahí, fenomenal y súper bien. Ahora, encárgate de lo que no habías mirado. Ahora, mira todos esos patrones emocionales que todavía te quedan allí, porque no es lo mismo el decir, vale, ya lo tengo claro yo conmigo misma, que luego salir al mundo y ponerlo en práctica. Entonces, a ver, sales al mundo y ¿qué estás haciendo? ¿Estás volviendo otra vez a la misma dinámica de pollo sin cabeza? ¿Sales al mundo y estás volviendo a relacionarte con la gente de la misma manera codependiente? ¿Sales al mundo y estás volviendo a un trabajo que no te llena para nada? ¿Vale? Entonces, ahí es donde la segunda mitad del año Lilith hace zasca, 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 zasca y nos lleva en un... O sea, si era movido la época del encierro, hablando en temporada española, porque sé que en otros países, Sudamérica está mucho más tiempo, ¿no? Luego la segunda mitad del año ha sido mucho más cañero a nivel emocional, ¿no? De repente verte tus patrones adictivos, tus enganches emocionales, tus rollos, tus tristezas, o sea, es como tus desalineamientos, o sea, no estoy haciendo lo que yo quiero, no me siento bien con lo que yo hago, es como que todo esto, día tras día, subiendo y bajando, un día me siento bien, otro día me siento mal, súper descolocado, ¿no? Entonces, ya Lili, cuando por fin entra en Tauro, además en este mes de octubre, en el mes de Libra, era el 20 de octubre que todavía estaba el sol en Libra, entonces allí ya cambia mucho la energía, luego está el eclipse, ya no sé ni en qué, bueno, es la conjunción con Urano, sí. Me queda un poquito para el eclipse. La luna llena, perdón, la Sí. luna llena, me estoy liando, con la conjunción con Urano, y eso era súper cargado, súper eléctrico, y es como una bajada brutal de información y un salto cuántico vibratorio para arriba, porque Lilith Tauro hace las dos cosas, o sea, baja valores, pero también eleva la vibración del planeta y de lo físico, ¿vale? Para que haya un match entre el alma y el cuerpo. Si el cuerpo está muy denso, si hay muchas memorias celulares, si hay muchos patrones antiguos que ya son inservibles e inútiles, si tu vida se rige por esto, no llegas. Entonces es necesario liberar las memorias celulares para poder elevar la vibración del cuerpo y que los nuevos valores encajen. Y eso ha sido todo lo que hemos estado haciendo hasta este mes de octubre, ¿no? Venga a sacar la mierda para que pueda entrar la luz de lo nuevo, ¿vale? Y entonces, una vez singularizados y acoplados y dados ese saltito de nivel, el año que viene, o ya, o sea, un poco a partir de ya, pero especialmente cuando ya entran Júpiter y Saturno en Acuario, se conjuntan en Acuario y entra el siguiente ciclo de Júpiter-Saturno. Ahí, claro, eso ya marca un tema de relaciones, más el nodo norte en Géminis, más que, tal y como estuve mirando así por encima, como dónde se da la gran conjunción en las cartas según los signos, en qué casas, Neptuno y Lilith. Y básicamente la temática era siempre relaciones. Entonces, relación con tu cuerpo, la relación con el mundo, la relación en el trabajo, tu relación con las personas a tu alrededor. Y todo bajando valores con respecto a relaciones, ¿no? Como nuevas formas de relacionarte en sociedad, en el trabajo, nuevas formas de conectar con el mundo, nuevas formas de conectar comercialmente, nuevas formas de convivir en familia, que por ejemplo, después de encierros, pues uno puede decir, esta manera de convivir en familia nos ha ahogado mucho, quizá debamos convivir de otra manera, nuevas formas de relacionarse en pareja, que a todo esto, yo de esto quiero hacer estoy preparando un podcast con mi amiga Celia, que se titulará, creo que, es El amor en tiempos de Tinder. No está de más, no está de Pero, más.
pero no es lo que parece, o sea, en realidad es algo muy positivo porque nos está llevando a relacionarnos de una forma mucho más centrado en nosotros. Entonces, este centramiento del primer año madura, o sea, del 2020 madura en el 2021 en una aplicación práctica a través de relaciones en el mundo. Con nosotros, con el mundo, con los proyectos de trabajo, con las demás personas, con la familia, con el amor. ¿Vale? Y esos son los valores que se bajan para el 2021, sobre todo hasta julio. Y luego en julio entra Lilith ay, no me va a funcionar. Entra Lilith en Géminis y al entrar Lilith en Géminis aparece una gran cruz cósmica de Lilith, Luna, Venus y Saturno, creo que era. ¿Dónde lo tengo? Bueno, no sé dónde lo tengo en mis apuntes, pero es una gran cruz cósmica, ¿no? Que me parece una figura muy interesante porque es una figura con mucha energía, mucho dinamismo, ¿no? Como para decir, venga, y ahora que ya estamos empezando, ¿no? Me encantó tu analogía del bebé. Entonces, ahora que el bebé empieza a gatear con un poco de coordinación, vamos a ponernos de pie. Y luego no he mirado más. Sí, lo geminiano en este aspecto tiene mucho que ver con esa posibilidad de crear espacio en el propio mecanismo de hacerse cuerpo para incluir a los demás, ¿no? O sea, como ya existe la posibilidad de impregnarse de las palabras que hay cercanas, que nos tocan, que nos transforman, que son vibración también, ¿no? Sí. Frederick, discúlpame, Frederick escribía, Luna negra en Tauro, ser realista, pide lo imposible. Eslogan de mayo del 68. Hacía su propia síntesis de esta luna negra. Me gustaría preguntarte, sí, ya que cuando hablamos de Lilith, necesariamente estamos hablando de la luna, ¿no? Porque estamos hablando de un punto matemático en la órbita lunar, que hicieses, si quisieras, este puente entre lo lunar y Lilith, ¿no? Yo sé que ahí nos vamos al tema de las necesidades, pero me gustaría que pudiésemos tejer esto y también, si puede ser, en relación a los ciclos lunares, porque no hay que olvidar que todo esto que estamos viviendo se da siempre en procesos de lunaciones que son una espiral en el tiempo que nos ayuda a organizarnos, ¿no? Hay una lunación, una luna nueva, luego una luna llena, creciente, menguante, volvemos a una luna nueva, vamos corriendo la espiral, y precisamente ese es el diálogo constante entre la luna, el sol, la tierra, y obviamente Lilith, porque siempre va a ser ese punto de apogeo en el que la luna está lejos de la tierra, ¿no? Entonces, un poquito esta relación, ¿cómo tú la comprendes y la ves? Para mí, lo lunar, aparte de ser la madre y las emociones, también nos relaciona con, o sea, está relacionado con el ego, en tanto en cuanto el ego es la mente y los procesos mentales, y la mente y los procesos mentales son la disociación del cuerpo y los procesos sensitivos, sensoriales y las emociones que están ocurriendo en el cuerpo. Entonces, en la medida en que no entendemos la intensidad de nuestras emociones, la mente, cuando algo es demasiado intenso, se disocia. ¿Vale? Entonces, la luna tiene que ver con todo este proceso de sentir y sentir conscientemente lo que sé sentir, y lo que no sé sentir me disocio, y eso es ego. Entonces, el tema está en que no somos conscientes, pero Lilith nos trae esta información, y en especial si tienes Lilith asociado a Luna, Casa 4 o Cáncer, es que lo que sientes, solo una pequeña parte se puede decir que es tuyo. Y si tienes esa Lilith, nada de lo que sientes es tuyo. Porque la gran mayor parte de lo que estamos sintiendo, de los procesos que sentimos, están por debajo de la consciencia, porque la intensidad que nos trae no la podemos encajar, porque son procesos antiguos, ancestrales.
Son emociones y traumas de nuestros ancestros que no han sido resueltos y que se van transmitiendo de generación en generación a través del campo energético, a través de la fascia. Esta información está en nuestro cuerpo y ha de ser liberada e integrada para poder conectar con los talentos. Entonces, los talentos ancestrales es la información que lleva tu alma, y eso está relacionado con Lilith, porque Lilith al fin y al cabo también te está dando información de talentos. Pero hay que conectarlo a través de ti, y para eso no puedes tomarte personal, no puedes identificarte egoicamente en el ámbito donde está. Entonces digamos que Lilith te obliga a crear ese vacío en el que tú no te identificas para que pueda manifestarse esa energía, esa información y esos talentos a través de ti. Y esa es un poco la relación que yo veo entre la luna y Lilith. Es muy hermoso porque hablas de la fascia, y la fascia, no todo el mundo lo sabe, es un fluido. Es uno de los fluidos densos que integran nuestro organismo, que envuelve, es una envoltura que envuelve todos nuestros tejidos, nuestros órganos, y que tiene un componente de elasticidad muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando un aspecto de la fascia se mueve en algún lugar, genera cambios continuos, fluidos en toda la red. Y el fluido está asociado al elemento principal para la luna, que es el agua, ¿no? Que es el caldo de nuestras emociones, de nuestras memorias. También el fluido está dentro de la médula de nuestros huesos, cultivando, donde se cultiva pues esto, ¿no? La herencia. Entonces es muy bonito que traigas esta idea, precisamente hablando de lo lunar, de ese lugar muy primitivo, muy primario, y que también tiene resonancia como una piedra que tiramos en el agua y hace ondas, con todo lo que nuestro linaje nos da, tanto desde la luz como desde la sombra, ¿no? Muy Sí, hermoso. sí, sí, sí. Y además, la fascia yo la relaciono con Capricornio, al igual que el hueso, al igual que, o sea, porque la fascia nos constituye, nos da estructura, aunque sea líquido, está compuesto de colágeno y de hialurónico, ¿no? Que contiene el líquido. Y la fascia, la forma en que funciona es que se endurece allá donde tú más lo usas para ahorrar energía. Entonces, digamos que el hábito hace el órgano, ¿no? O sea, el hábito hace que se endurezca la fascia, no siempre, o sea, nos resulta cómodo porque nos torcemos y luego tenemos dolores, pero es para ahorrar energía, para que seas como más eficiente ese mismo movimiento. Imagínate que yo soy nómada y de repente me fijo en un lugar y empiezo a cultivar el campo y usar la azada, ¿no? Entonces, yo necesito hacer una serie de posturas para usar bien la azada. Entonces, lo que me interesa es que las siguientes generaciones puedan hacer lo mismo, puedan aprender a usar la azada, pero de manera mucho más rápida y eficaz que yo. Entonces, necesariamente voy a transmitir esa contractura que facilita el uso de la azada a las siguientes generaciones. Y de esa manera se perpetúa el patrón. Entonces el patrón es un arquetipo capricorniano. Entonces se ve la relación entre la luna y Cáncer y Capricornio, Saturno. Es muy interesante porque yo la fascia la asimilaba a lo pisciano, ¿no? Porque tiene todo un componente de hacer uno, ¿no? Como te decía, esta interconexión entre todos los tejidos y los espacios corporales de nuestro adentro interconectados con esta inteligencia capricorniana, que es una inteligencia sistémica, ¿no? De funcionamiento, de eficacia. Pero al final yo veía ese componente aglutinador de Piscis, ese océano, ¿no? Sí, hay una relación con lo pisciano porque digamos que la fascia es como, se puede decir que es donde se alberga, entre comillas, la memoria celular, pero es casi como que la memoria celular está en el campo energético y la fascia la pesca de allí, digamos, ¿no? Entonces es como un interfaz entre el cuerpo y el campo energético, ¿no?
Entonces es ese medio acuático que permite hacer ese interfaz. Ujú. Muy bien. ¿Te apetecería que nos contases un poquito sobre los tránsitos que para ti han sido protagonistas de este año? ¿Sí? Pueden ser en relación a Lilith o no, sobre todo en tu experiencia, o sea, cómo desde tu propia vivencia has visto el peso de estos tránsitos y cómo se despliegan hacia el 2021, o sea, qué sientes que extraemos de esto y hacia dónde nos guía, hacia dónde nos lleva. A ver, como Capricornio con el sol a 29 grados de Capricornio, ¿qué quieres que te diga? Em, por suerte me pilla con un cierto grado de conciencia que no me creo mucho ya que mi realidad externa no sea creada por mí. O sea, tengo muy claro que yo creo mi realidad. Entonces, digamos que al tener menos, echar menos culpa fuera, mi realidad externa ha sido como muy light, muy suave, muy fluida y ha ido muy bien, pero lo que me queda de patrones y culpas va todo al cuerpo, Luna en Capricornio también. Y entonces muchos dolores corporales, muchas sensaciones, muchas emociones, también soy ascendente Escorpio, ¿no? Entonces, a nivel energético y emocional ha sido muy intenso, a nivel vital ha sido muy estable para mí. O sea, casi todo lo contrario, ¿no? De lo que se supone. Pero bueno, ha sido un año de soltar muchísimas estructuras, de mucho crecimiento, de mucho desarrollo, de mucha conexión conmigo. Yo antes estaba mucho más fuera de mí y pendiente de los demás y con un centro, llevando el centro. Antes de eso, varios años antes, una revista. Entonces, con mi atención muy, muy fuera de mí, soy muy proclive a eso en mi carta, ¿no? Entonces, este año me ha servido mucho como para meterme muy adentro y soltar muchas codependencias, muchas conexiones con los demás para de alguna manera rehacer todo eso, pero desde otra perspectiva. Para mí ha sido lo más importante. Lo que más he notado, aparte de Lilith y de Urano, ha sido ese tránsito, ¿no? De Júpiter, Plutón, Saturno. Y también es verdad que Neptuno siempre ha estado allí, muy calladito, siempre como apartadito, invisible, como que no se ha hablado de él casi, como que no se ha notado, pero no nos olvidemos que Neptuno-Plutón van juntos desde 1940 a 1939 y son el trasfondo de todo lo que está pasando. Y nos habla del poder de crear con nuestra imaginación, aparte del poder de los medios de comunicación también, o el poder espiritual. Pero ese Neptuno es como que si no estuviera allí, la que se habría armado habría sido terrible. Pero Neptuno, en los momentos más críticos, ha estado allí como haciendo aspecto, ¿no? Normalmente un sextil a Saturno, Júpiter y Plutón. Y de esa manera ha suavizado, ha espiritualizado el contexto. Nos ha permitido creer que hay algo más allá, ¿no? Quitando esas capas de cebolla o capas de ilusión que envuelven todo, ¿no? Y hablando de ilusión, ¿qué trampas podemos encontrarnos para ti en este momento, sobre todo ahora que inicia la temporada de eclipses, y ya de cara al 2021, o sea, ya adentrándonos en la narrativa de 2021, ¿qué trampas sientes, piensas, has estudiado con las que podamos encontrarnos, ¿no? Para mí creo que va a ser como muchas pequeñas, como escurrirte para atrás en muchas pequeñas cosas y vuelta, ¿no? O sea, como muy, pero eso ya lo tenía hecho, no, otra vez te toca verlo, ¿no? Y dices, pero si ya estaba, no, y ahora esto otro, y ahora esto otro, ¿no? Entonces, en esta aplicación de esos nuevos valores para crear nuevas formas de relacionarse, para crear como nuevos circuitos de conexión entre las personas, vamos a ver, junto con ese nodo norte en Géminis, como resistencias a la hora de poder relacionarnos con el otro. Entonces, como que todavía van a haber cosas de que no, yo quiero hacer las cosas a mi manera, o pues ahora no colaboro contigo, pues ahora me encierro y hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, un poco esta actitud que no te permite relacionarte con el otro, pero que te obliga, o
sea, como idas y venidas de, bueno, va, venga, lo tengo que hacer, me tengo que relacionar, ¿no? Entonces, es como ese niño pequeño, que la analogía que hacías tú, ¿no? Que cuando empieza a relacionarse con el otro, pero las cosas no salen como quiere, y entonces se frustra y se va para atrás. Entonces, es un año para mí de madurez en tanto en cuanto es la aplicación de lo que hemos aprendido este año y de todo esto que yo he aprendido y que me he conectado conmigo, ahora cómo lo saco al mundo en relación con el otro, porque de aquí, se trata de co-crear una nueva realidad. O sea, aquí nadie va a ir por su propia cuenta, se hace con otros siempre. Entonces, ¿de qué manera me voy a armonizar, a coordinar con el otro? Y creo que van a ir por ahí un poco las cosas. Sí, yo personalmente estoy viendo ahorita la hora. Personalmente, nos quedan unos minutitos. Personalmente me fijo mucho en los movimientos y en los diálogos de la esfera íntima del Sol, ¿no? O sea, los planetas personales, porque siento que son grandes tejedores de narrativa. Y justo ayer hablábamos con Frederick de las retrogradaciones de Mercurio como significador de nuestra capacidad de procesar y de metabolizar y de comunicar y de asimilar información, ¿no? De restaurar también ciertos códigos fundamentales para la vida en el vínculo, en nuestro proceso de estar en vínculo y de ser puro vínculo, ¿no? Que hasta ahora llevamos 2 años que han sucedido en signos de agua. Entonces es muy interesante cómo, y se hilvana con todo lo que nos has traído, ¿no? De todo Sí, este regresar al adentro, adentrarse, encontrar el valor esencial, eso que realmente tiene sentido sostener, desde donde tiene sentido compartirse, y entonces ahora de pronto no, consecuentemente aparece todo un periodo de tiempo en el que lo que nos vamos a cuestionar no es el signo de agua, sino el signo de aire, ¿no? En el sentido de la comunicación que nos permite vincular, el espacio que nos permite vincularnos, en el que podemos, gracias al cual podemos vincularnos, ¿no? sí, Um, Así que un poco esta era la palabra que, de acuerdo a lo que tú me traías, aparecía así como en letreros grandes, que es la comunicación. Atención a la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué es comunicar? sí, ¿No? sí, a todos los niveles. Ujú, Cómo ujú. me conecto, comunico con el otro para, y siempre con el añadido del para, ¿no? Para crear, para co-crear, para imaginar, o sea, para imaginar creativamente, ¿no? Porque cuando Lilith en Géminis es mente libre. Entonces es la mente que se queda o bien mimetizada con la mente rígida del otro y entonces entra en conflicto, o es la mente que se da cuenta que puede crear su realidad si está realmente alineado con uno mismo, porque si tú no estás alineado contigo, sin saberlo, hay miedos que activan tu mente y tú no creas individualmente, sino que creas desde el colectivo, desde ese Plutón-Neptuno vibrando bajo, que son los medios de comunicación que condicionan lo que tú piensas y lo que tú sientes. Entonces también ahí está el contraste, ¿no? Desde dónde estás pensando, desde dónde estás creando, desde dónde estás comunicando con el otro para crear qué realidad quieres crear, ¿no? Sí, esto hilvana muy bien con la narrativa que nos traía ayer Frederick sobre justo ese trígono, ¿no? Entre Saturno en Acuario y Nodo Norte en Géminis, como esa amplitud, esa posibilidad de nuevas posibilidades para construir, Sí, ¿no? Para tejer. Yo sigo con la palabra puentes. sí, Ayer Frederick me dio su definición de lo que era para él un puente. Fue una imagen poética muy hermosa. Y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo para ti es posible en este año crear puentes entre lo íntimo y lo que se va desplegando afuera, la narrativa colectiva, entre esto, lo individual y lo que nos atañe a todas, lo comunitario? O sea, ¿cuáles son para ti puentes fundamentales en este tiempo que está por venir y que ya está ujú. sucediendo?
Mm. Para mí lo clave primero es entender, digamos, la función de puente, que para mí es, o sea, Géminis o Mercurio tienen las dos funciones, o de separación o de puente. Entonces, cuando separa, puede cortar todo en trocitos, separa a la gente, hay rechazo, mete todo en cubículos, analiza. Y el puente funciona desde la curiosidad, ¿vale? El análisis, la separación funciona desde el miedo, es la mente funcionando desde el miedo. Como no quiero tanto, no quiero digerir tanto, me separo de la información, rechazo y entonces de esa manera, como es demasiado, no quiero, analizo y separo. Pero el puente es desde la curiosidad, es desde, es diferente, quiero saber más, cuéntame. Entonces creo que la actitud de la curiosidad es la clave para poder hacer ese intercambio de tú contigo mismo y tú con los demás. Oh, eres diferente, quiero entenderte. ¿Por qué piensas lo que piensas tú? Por ejemplo, tema vacunas, ¿no? Pues hay gente que cree que es muy importante vacunarse y hay otra gente que no. Yo no soy partidaria más bien de que no, pero también puede cambiar dependiendo de la situación. Pero bueno, en un principio no soy partidaria de las vacunas, ¿no? O sea, vacuna de gripe. Y sin embargo, por ejemplo, mi sobrino dice, yo me pongo la vacuna enseguida y vacunaría a todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo sé su historia. Yo sé que se le murió su hermanito cuando él tenía 7 años y el hermanito tenía 2 meses. Entonces, yo comprendo su punto de vista sobre eso. Y yo, si fuera él y tuviera la misma experiencia que él, pues probablemente pensaría igual que él. Entonces, yo creo que si tenemos curiosidad por entender por qué el otro opina como opina, puedo comprender y respetar su opinión. Igual que yo, por ejemplo, con este mismo sobrino, decía, yo es que no creo en la astrología. Y yo le decía, yo no pretendo que creas en la astrología, porque no te pediría eso jamás. Yo no pediría a nadie que simplemente porque sí creyese en algo, pero sí te invito a experimentarlo, porque para mí no es una cuestión de fe, es una cuestión de experiencia. Entonces, yo creo que la experiencia es lo que determina lo que cada uno cree, el punto de vista de cada uno, y eso es respetable. Entonces, cuéntame tu experiencia para que yo pueda entender tu punto de vista. Y yo te contaré mi experiencia y por eso tú podrás comprender mi punto de vista. Y así podemos tender puentes y respetar nuestras diferencias. Muy hermoso. Justo este ciclo se llama 2020-2021 de la experiencia al futuro. Esa necesidad de estar donde estamos, siendo quienes somos y en continuo proceso de diálogo, ¿no? También me gustaría como poner ahí un añadido, y es como también me parece que estamos en un momento en el que no solo la curiosidad nos puede llevar a comprender al otro, sino a no comprenderlo y sin embargo aceptarlo, ¿no? Como, y me parece que eso es uno de los tránsitos emocionales más complicados que hay, ¿no? Cómo aceptar el desencuentro, cómo aceptar lo diverso, y que en algún punto lo diverso no encuentre comunión. Claro, ¿No? pero en realidad si te fijas, o sea, en realidad es darte cuenta de que aunque en este nivel seamos diferentes, en este somos iguales. Uh-huh. O sea, cuanto Uh-huh. más profundo vayas, más iguales somos. Y ahí es donde está el encuentro. Pero entonces, si aquí hay encuentro, yo puedo permitir que tú crezcas para allá y yo crezca para allá. Y eso es la maduración de cáncer. Sí. Muy bien, Guiomar, muchas gracias. Estamos llegando al fin de esta transmisión. No sé si te apetece que demos un minutito para mirar comentarios, de pronto si ha aparecido alguna pregunta. Yo no he Sí, visto ninguna pregunta, he ido leyendo los comentarios. sí. Eh, Yo los veo por- así como muy poco a poco, veo como uno a la vez porque ha cambiado un poco el live, ¿no? Y sí, tampoco he visto. bueno, aquí hablaban de la función salvavidas de Neptuno como un acuerdo con esa idea. Luego
otra persona hablaba que despertar es sencillo, que hay algo vinculado al corazón, ¿no? Sí, sí, Y, la clave es esa. La clave está en el corazón. O sea, digamos que si algo podemos aprender de todo esto, de todo lo que hemos transitado este 2020, es que, y más que vamos a aprender, y con este nodo norte en Géminis, y ya no te cuento cuando entre Lilith allí, es que la mente no sirve, no nos sirve, porque está muy condicionada por formas de funcionamiento del patriarcado que fueron válidas entonces, pero que ya están obsoletas. Entonces, realmente es fundamental bajar al cuerpo, que además, y bajar al corazón, que es donde uno está en coherencia, porque la mente está hecha para dudar, para cuestionarse todo. El corazón es el que está hecho por la certeza y es quien tiene que guiar tu acción siempre. sí, y, y encuadrar la duda, ¿no? Como saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito de dudar. Tiene un propósito evolutivo la duda, pero también tiene que estar encuadrada en un marco de tiempo y de espacio. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones o permitir que las cosas encajen, porque la duda eterna, que es en parte la sombra de Libra, nos impide realmente conectar con el propio deseo, ¿no? Totalmente, Que justamente totalmente. todo lo que estuviste hablando al comienzo, cuando hablabas de Lilith en Aries también, ¿no? Eso que emerge del adentro, la duda nos permite tomar cambios de sentido, movilizar, cambiar la atención, la mirada, ¿no? Pero realmente si nos disocia de lo que nos mueve a ir hacia el mundo, ahí hay un proceso de disociación, ¿no? Exacto, exacto. Y hay un poco esa Lilith en Aries o Lilith Martes como diciendo, no, no, no. O sea, conecta contigo, conecta con tu esencia. Muy bien. Pues muchas gracias, Lilith. Lilith. segunda vez, segunda vez que llamo a Guiomar Lilith, así que hay algo que está emanando. Gracias a las personas que están agradeciendo, nos agradecemos mutuamente, Sí, gracias a ti, gracias. Guiomar, por tu generosidad, por estar en este espacio. Simplemente quería comentarles, aprovecho antes de cerrar, que esto sigue, que va a ser un mes y medio de encuentros con diferentes miradas, vamos a ir armando puzzles, la semana que viene tenemos a otras dos astrólogas con miradas muy distintas a las de Guiomar, me encanta, Sí, y están todas y todos invitados, todes invitades a esta hermosa manera de tejer puentes, de crear conexiones, de abrir espacio, me encantó esto que decías que además lo decías como con una voz muy de niña, ¿no? ¿Y tú por qué piensas así? Como, cuéntame más, o sea, como claro. de interesarnos, de ejercitar y lubricar nuestra curiosidad de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Interiores. Sí, y la fascinación de ver esto que estás armando, Arminda, de todos los diferentes puntos de vista y sin embargo lo que dices, ¿no? Tejer esa narrativa con puntos de vista tan dispares, porque fíjate que somos diferentes, ¿eh? Entre todas, cada una con una perspectiva muy, muy diferente. Me encanta. Gracias por tu Muchas iniciativa. gracias a ti y a todas las demás por secundarlo. Que tengan Gracias. linda noche y continuamos. La curiosidad no tiene fin. Hasta luego, Chao. Guiomar. Gracias. Gracias.